invitar a ir en sus Biblias a el libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Estamos teniendo nuestra serie de mensajes cada jueves en el libro de los Salmos. Y estamos ya hace un tiempo largo en el Salmo 119. Así que vamos a tratar en esta tarde, noche, Salmo 119, versículo 153 al versículo 160. 153 al 160. Esta es la letra número 20 del alfabeto hebreo llamada Resh. Ahora, esta palabra Resh, como la ven allí escrita, significa, esta letra, porque es una letra, significa cabeza, significa superior, significa cimiento. Pero también esta misma letra Resh también significa hombre pobre o significa soplo. Por lo tanto, podemos decir que esta letra significa o nos da la idea de un hombre pobre, un soplo en este mundo que tiene la necesidad de la palabra de Dios como suprema sobre su vida, como cabeza, como cimiento, como fortaleza, para poder equiparnos ante nuestras necesidades, ante nuestras falencias, ante nuestra condición penosa. Así que nuestro tema en esta noche es la supremacía de la palabra. Ese es el tema, la supremacía de la palabra. ¿Entendés bien? Sí, claro. Sí, pero lo leo en inglés. Bien. Bien. Bueno, la supremacía del creyente, de la palabra. Vamos a leer versículo 153 hasta el versículo 160. Dice así. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La supremacía de la palabra. Para el creyente, la Biblia debe ser la superioridad, debe estar en lo más alto, tiene que ser lo supremo, la autoridad absoluta de todas las cosas. Para el creyente, la palabra debería tener el grado más alto de todas las calificaciones en este mundo. El mundo, la gente de este mundo, ve muchísimas otras cosas como a superiores a la palabra de Dios. Ponen por encima de la palabra de Dios distintas autoridades, ponen por encima de la palabra de Dios otro tipo de libros, ponen por encima de la palabra de Dios diferentes cosas o prácticas, pero para el creyente, la palabra de Dios debería estar por encima de todas las cosas. No importa qué hombre sea, no importa qué cosa sea, la palabra de Dios debería tener ese lugar. La palabra cabeza, que es el significado de esta letra Resh, como estábamos viendo, denota autoridad. Eso es lo que denota la palabra cabeza. En varias ocasiones se encuentra la palabra cabeza dentro de las Escrituras, y en ocasiones nos dice, por ejemplo, que el hombre es cabeza de la mujer. Pero también nos dice que Cristo es cabeza del hombre.
nos marca y nos muestra cierta autoridad. Ahora, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando ¿de quién? De Jesucristo. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de Cristo. Él es la palabra y la palabra da testimonio de Él. La palabra es un reflejo de Cristo, como ya en otros mensajes lo vengo diciendo. Así que por consiguiente, si la palabra da a luz al mismo Cristo, entonces, y Cristo es la cabeza del hombre, por lo tanto, la palabra debe ser la cabeza de todo creyente. Debe ser la autoridad de todo creyente. Nuestra vida, la vida del creyente, debería estar sujeta a la palabra de Dios. No debería la vida del creyente estar poniendo o viviendo un estilo de vida conforme al mundo, conforme a sus deseos, conforme a sus placeres. Debería la vida del creyente estar gobernada y guiada por la cabeza que es la palabra de Dios sobre su vida. Así es como debería ser. El Salmo 138, versículo 2, no hace falta que lo busquen. El Salmo 138, 2 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Dios no solamente engrandeció su nombre, sino puso juntamente con su nombre su palabra. La puso en alto por sobre todas las cosas, como cabeza aún del hombre mortal. Así que podemos observar en estos versículos el contraste con la condición doliente del hombre como caminante en este mundo, y a su vez, por otro lado, vemos la palabra como aquella cabeza o cimiento para darle al hombre lo que necesita para desenvolverse en el mundo. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Bien. Respecto de mostrarnos al hombre doliente en este mundo, lo vemos, por ejemplo, en 3 oportunidades, como repite la palabra vivifícame. Miren el versículo 154, la segunda parte. Dice, vivifícame conforme, o vivifícame con tu palabra. Versículo 156, segunda parte. Vivifícame conforme a tus juicios. Versículo 159, la segunda parte. Vivifícame conforme a tu misericordia. Nos muestra a un hombre que está realmente necesitado a base de su condición. Él es un soplo, es un hombre que es pasajero sobre esta tierra, muestra su debilidad y por lo tanto solicita la ayuda. Y cada uno de estos versículos nos muestra cómo el salmista solicita ayuda en su aflicción, solicita ayuda porque se encuentra indefenso, solicita ayuda porque muchos le persiguen, solicita ayuda porque se encuentra desanimado. Pero por otro lado, vemos a la palabra como aquella cabeza o como aquel cimiento para darle la libertad que necesita, para darle al hombre las esperanzas que necesita, para darle las fuerzas que necesita, para darle el ánimo que necesita en este peregrinaje terrenal camino hacia nuestro hogar celestial. Es la palabra la que va a proveer y a equipar al ser humano, que es como un soplo sobre esta tierra. Miren lo que dice el versículo 153. Versículo 153, dice, mira mi aflicción y líbrame. Versículo 154, defiende mi causa y redímeme. El salmista, por lo que vemos en estos pasajes, el salmista está manifestando o está expresando su necesidad apremiante. Es un hombre que está desesperado y está solicitando ayuda en un lugar correcto, en el lugar indicado. Él está mostrando su necesidad. Mira mi aflicción, líbrame. Otra vez vuelve, defiende mi causa y redímeme. Estaba buscando en su condición ayuda en el lugar correcto. Ahora le dice a Dios, líbrame. Líbrame. David, reconocemos que este salmo era de David. Por lo tanto, David
estaba siendo consciente de su debilidad como hombre, siendo consciente que era un soplo sobre esta tierra, sobre este mundo, y por lo tanto le pide socorro a Dios. Líbrame. Ahora esta palabra, líbrame, está relacionada con redímeme, que es la del versículo 154. Y esta palabra, tanto líbrame como redímeme, tienen el sentido de aquel pariente cercano que se acerca a nosotros ante nuestra necesidad. Miren el versículo 151. Cercano estás tú, oh Jehová. Cercano estás tú. Lo que este pasaje de redimir o buscar la libertad por parte de Dios da a entender esto. Señor, acércate a mí como ese pariente cercano que se interesa por mi vida, que se interesa por mi necesidad, se interesa por ti que eres afligido. Él toma nuestras luchas y las hace propia. Él toma nuestra condición, nuestra debilidad y la toma para sí mismo, haciéndose cargo de nosotros. Él se hace cargo de nuestra deuda. Él se hace cargo de todas nuestras necesidades que tenemos. Se hace responsable de ti y de mí, como ese pariente cercano. Eso es lo que hace Cristo para con nosotros. Él le dice, defiende mi causa. Defiende mi causa, Dios. Quizás tú puedas decirle en tus oraciones, oh Dios, defiéndeme, mírame, redímeme, líbrame, ayúdame. Esta palabra de defiende mi causa le está diciendo, pelea por mí la batalla. Pelea por mí, redímeme. Preséntate en mi lugar. Preséntate por mí. Da el pago por mí. Tráeme libertad. Paga el precio que yo tengo que pagar. Eso es lo que da a entender. Ahora, mi querido, si tú has puesto tu fe en Cristo, si tú te arrepentiste de tus pecados, recuerda que Cristo ya te libró, que Cristo te redimió, que Cristo pagó el precio. Recuerda que Cristo es el que saldó la deuda por tus pecados. Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Ahora podemos obtener socorro por parte de Dios en nuestras debilidades a través de la palabra. Él nos conforta, Él nos consuela, Él nos anima al hombre pobre que es como un soplo sobre la humanidad por medio de su santa, divina, preciosa y alabada palabra. Él lo va a hacer por medio de la palabra. Y muchas veces lo sabemos, hermanos. Pero buscamos nuestro socorro y nuestra ayuda por otros medios, por otros caminos. Recuerden que el Salmo 119, ¿qué es lo que exalta? La palabra. Cada jueves hablamos de la palabra, y la palabra, y la palabra, y salimos y buscamos ayuda en cualquier lado. Pero el Señor repite constantemente, en la palabra, eres un soplo, eres nada, eres nada. Yo puse la palabra por encima de todo. Busca en ella. Ella es la que puede confortarte, la que puede animarte. Ahora, no solamente los creyentes tienen la necesidad apremiante de dirigirse a la palabra de Dios por ayuda, sino también los incrédulos. Aún los que no creen, ellos tienen una necesidad por la palabra de Dios. No lo saben, no lo entienden, pero ellos también la necesitan. No solamente tú y yo, todo el mundo necesita de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque no son los milagros y no son las cosas extraordinarias las que producen la fe para salvación, como estamos viendo cada domingo por medio de la serie de mensajes en Marcos. Jesucristo hacía montones de milagros, pero aún la gente así no creía, porque no se trata de los milagros o de las cosas sorprendentes que uno pueda hacer. El camino está para creer en la palabra.
En 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, Pablo vino diciendo que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por medio de la locura de la predicación. En la predicación no es un milagro lo que salva, en la predicación lo que produce la fe para el arrepentimiento. En la predicación, en Romanos 10, 17, versículo reconocido, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo escucho la palabra de Dios, se produce fe porque el Espíritu Santo está obrando y está convenciendo de pecado a través de la exposición de la palabra. Por eso es que Jesucristo no venía haciendo milagros solamente. Jesucristo venía predicando la palabra. Y ese era su ministerio principal, la predicación del Evangelio. En Romanos 1:16, Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio porque es del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Que crea qué cosa? A la predicación de la palabra, del Evangelio. Eso es lo que produce fe en las personas. Con la historia del rico y Lázaro, cuando murieron, el rico en el Hades y Lázaro en el seno de Abraham en el descanso. Cuando el rico le pedía a Abraham y le decía, ¿por qué no envía a alguien para que vaya a la casa de mis familiares y les hable y puedan ver cómo se levantó de los muertos? Abraham, ¿qué le dijo? Si no oyen a Moisés y a los profetas. En otras palabras, dijo, si no oyen a la predicación de la palabra, si no oyen, tampoco se persuadirán, por más que uno resucitare de los muertos. Es la predicación de la palabra, y por esta causa Jesús ordena a la iglesia ir por todo el mundo y hacer milagros. No, predicad el Evangelio, porque a través de la predicación de la palabra se produce la fe. La palabra es la que tiene el poder para hacer esto en aquellos que la oyen. El problema del mundo es que tienen comezón de oír. El problema del mundo es que no quieren oír la palabra de Dios. El problema es que no la soportan. El problema es que no la toleran y cierran sus oídos para no oírla, cerrándose a la salvación, perdiendo la posibilidad de poder llegar al cielo. Miren el versículo 155. Lejos está de los impíos la salvación. Lejos está de ellos la salvación. ¿Pero por qué? ¿Por qué está tan lejos? Porque no buscan tus mandamientos. Porque no los buscan. ¿Pero qué dijo Jehová? Buscadme, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Pero ellos no quieren buscar y por lo tanto se pierden. Jesucristo dijo, ¿por qué moriréis, casa de Israel? Arrepentíos, venid a mí, volveos a mí. Volveos a mi reprensión, ¿por qué moriréis? Pero no quieren oír la reprensión de Dios. Y por lo tanto, se cierran. Así que no es Dios. Miren el versículo 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba. ¿Por qué? Se entristecía y se afligía por esto. Porque no guardaban tus palabras. No buscaban y tampoco la guardaban. Así que no es Dios el que priva a estos hombres de la salvación. Dios se acercó al mundo a través de la obra de su Hijo Jesucristo y a través de su palabra. Todo el mundo tiene al alcance de su mano la palabra de Dios. El problema es que ellos mismos se alejan de Dios y no quieren oír ni guardar la palabra de Dios. Versículo 157. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Hermano mío, el creyente, esto lo estamos viendo también los domingos, vamos a recibir pruebas, vamos a pasar por grandes pruebas, es inevitable, y más aún el plus, por ser un hijo de Dios, por ser creyente, por intentar obedecer la palabra. Vas a tener luchas, vas a sufrir por tomar decisiones
a través de la palabra de Dios. La palabra en el creyente va a traer pruebas, pero también es la palabra la que te va a librar de los problemas. ¿Has entendido? Es cierto que la palabra te va a llevar por caminos difíciles, pero también es la palabra la que te va a sostener en ese momento. La que te va a ayudar a salir con sabiduría de ese camino. En Mateo, no hace falta que lo busquen, cuando Jesucristo contó la parábola respecto de los 4 terrenos, la semilla que cayó en tierra, la que cayó en pedregales, el espino, la buena tierra, dice que la que cayó entre los espinos, dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Por causa de la palabra te mete en esos caminos. Aún en el Sermón del Monte, cuando Jesucristo hablaba a sus discípulos, Él les dijo que por la palabra iban a padecer persecución, por la palabra iban a tener rechazos, iban a recibir burlas, iban a recibir miradas despreciatorias y dificultades a causa de la palabra. Van a atravesarlo. Van a tener problemas en el trabajo a causa de la palabra. Van a tener problemas en los estudios a causa de la palabra. Van a tener problemas con sus vecinos a causa de la palabra. Y van a tener problemas con su familia a causa de la palabra. Pero Jesús dijo también en Juan 16:33, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas nos habló el Señor? ¿Dónde están las palabras que el Señor nos habló? Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Van a recibir todas estas cosas, pero a través también de mi palabra, ustedes en medio de todo eso van a encontrar paz. Van a encontrar lo que necesitan para poder atravesar y salir de ese lugar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y les dejé la herramienta, el Espíritu Santo en su vida y la palabra, para que ustedes puedan atravesarlo. Así que los creyentes podemos tener paz en medio del problema por medio de la palabra que Cristo nos habló. El mundo, cuando tú te encuentres en pruebas, el mundo muchas veces lo ve, aquella gente, familia, amigos, vecinos, van a ver tu vida, que te estás encontrando o estás en una situación difícil, quizás en el trabajo, cuando te piden hacer algo que va en contra de ella, a ver qué hace. O cuando están todos reunidos haciendo algo, a ver si se prende. Cuando te encuentras en diversas pruebas, el mundo estará ahí intentando hacerte tropezar. Está ahí poniendo tus ojos, aunque tú no lo creas. El mundo está mirándote. Las personas que te rodean están mirando. Querrán, cuando tú te encuentres en medio de la prueba, ellos van a querer escucharte a ti, que eres creyente, hablar lo mismo que ellos. Te encuentras en prueba, y como te encuentras en prueba, te encuentras débil espiritualmente, te encuentras quizás desanimado, y en ese momento ellos ven tu condición y dicen, a ver si habla con nosotros. A ver si empieza y se prende en nuestros chistes, a ver si se ríe juntamente con nosotros de las perversidades que hablamos. El mundo, cuando tú te encuentres en prueba, querrán verte a ti, creyente, emborracharte juntamente con ellos. Ellos van a querer verte de esa manera. El mundo, cuando tú te encuentres en prueba, querrán verte a ti, creyente, escuchar las mismas cosas que ellos escuchan. El mundo, cuando tú te encuentres en prueba, creyente, van a querer verte desear lo mismo que ellos. Que tú vayas deseando lo mismo que ellos. Cuando tú te encuentres en prueba, querrán verte a ti, creyente, hacer y practicar las mismas cosas que ellos hacen. Spurgeon dijo de esta manera: en tanto que no puedan llevarnos o arrastrarnos a un declive espiritual, nuestros enemigos no nos habrán hecho mucho daño. Va a haber gente que va a estar esperando tu tropiezo. Van a estar incentivando y animándote para que tú, en vez de ir en pos de la palabra, te desvíes en pos de su camino. Y lo digo porque yo lo hice. Yo era uno de esos, yo era bravo. Y tenía amigos que eran creyentes.
iglesias pentecostales, pero eran creyentes. Porque lo digo porque después, indagando, habían puesto su fe en Cristo. Cuando fui salvo, ¿no? Pero en su momento nos juntábamos, vení, vamos a juntarnos a comer un asadito en casa. Y yo siempre ponía la casa. Mi casa era la casa de la fiesta. Y vamos a juntarnos a comer un asadito y nos juntábamos y comprábamos todas las bebidas, fernet, gancia, vino, todo. Para poder invitarnos y comprar Coca-Cola. Y cuando venían, invitábamos, eran vecinos, nos habíamos criado con ellos. Desde chiquitos, siempre vivimos en el mismo barrio. Y los invitábamos, vení, nos juntamos todos. Y cuando estábamos ahí, era un vasito. No, yo tomo gaseosa. Dale, si estamos... ¿Quién te ve? Estamos nosotros. No le vamos a decir nada a tu papá. No te preocupes. Bueno, queríamos fumar un cigarrito y lo mirábamos. Era mi maldad. Era mi maldad. Y la misma maldad la tenían también mis amigos. Porque lo hablábamos. Queríamos verlo tropezar. No sé por qué. Maldad. Esa maldad de decir, ¿querés probar? Y en ese momento tenían ganas de probar porque estaban entre nosotros y ellos tenían ganas de probar. Nosotros queríamos ver cómo ellos negaban la fe. Queríamos ver cómo ellos tropezaban. El mundo quiere verlo. Lo mismo que yo hice, me lo hicieron cuando llegué a los pies de Cristo. Y lo mismo que yo hice, que me hicieron, se los hacen también a ustedes. Y si no se lo han hecho, se los van a hacer. Porque el mundo quiere que tú niegues la fe en Cristo. Ellos no creen y también quieren verte tropezar. Por lo tanto, si nosotros no tropezamos, ellos no habrán conseguido con su malicia lo que buscaban. Si nosotros no caemos, ellos han errado al plan. Y presten atención, escuchen estas palabras, porque la fidelidad a la verdad, a la palabra, es la victoria sobre nuestros enemigos. La fidelidad a la palabra. La palabra es la cabeza. La palabra es nuestro cimiento. Dios la puso en alto para que sea ayuda a nosotros, que somos como un soplo en este mundo, que somos necesitados, como el rey David. ¿Quién hubo como David? Hombre conforme al corazón de Dios, pero se encontró en condiciones deplorables, en condiciones lamentables, en las que él decía, no soy nada, estoy débil, estoy afligido, estoy necesitado, líbrame, ayúdame, socórreme, redímeme. No somos diferentes. No somos diferentes. Somos iguales. Solamente que muchas veces nosotros, en vez de refugiarnos en la palabra de Dios, en Cristo y su palabra, buscamos refugiarnos en otros medios, en otros caminos. Por lo tanto, salimos dolidos, lastimados. Y cuando ya estamos en lo profundo, entonces ahí recordamos, como el hijo pródigo, ¿qué hago acá? ¿Por qué llegar a ese punto? Si puedes comprender que la palabra es la que va a ayudarte a ti. Así que, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Para el mundo hay montones de otras cosas que son más valiosas que la palabra de Dios. Es más, estaba investigando y buscando y encontré un material porque digo, ¿qué título le puedo poner al mensaje? ¿Qué título? Soy titulero. Ustedes saben que le pongo títulos. Pero en sí, digo, bueno, me voy a enfocar solamente en el tema. Voy a poner la supremacía de la palabra. La supremacía, la palabra por sobre todo. Y cuando busco, a ver en internet, ¿qué hay respecto de la supremacía? Libros satánicos. Todos libros satánicos.
la potente palabra del diablo, hablando de supremacía y hablando de la autoridad y hablando del poder, de la magia y de todas las cosas, yo digo, wow, mirá los libros que salieron hablando de lo poderoso, de lo grande y de lo... Tremendo. Para el mundo hay muchísimas otras cosas que están por encima de la santa palabra de Dios. Pero para nosotros debe ser la Escritura. Debes entender que el Señor dejó la palabra por sobre todo para nosotros. Así que la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los 39 libros que se encuentran en el Antiguo Testamento, que conforman el Antiguo Testamento, y los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, en total, esos 66 libros en su totalidad son la verdad de Dios, son la autoridad de Dios para el hombre necesitado. Y nosotros debemos comprenderlo de esta manera. La suma de tu palabra es verdad. Toda esa suma de todos estos libros que conforman la palabra de Dios son tu verdad, son la ayuda que yo necesito como hombre necesitado en este mundo. Así que, hermanos, quiero animarles en esta mañana a que se familiaricen un poco más con la palabra de Dios. Que se comprometan, que prometan ustedes mismos, juntamente con Dios, mantener esta amistad, esta comunión juntamente con Dios a través de su palabra, que la conozcan como es debido, para que ella pueda hacer su ayuda en los momentos difíciles, para que ella pueda hacer su socorro, para que ella pueda hacer su sabiduría, para que ella pueda hacer su fundamento, su cabeza, lo que ustedes necesitan, lo que necesitamos como hombres necesitados. Rápido y finalizamos, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Si podemos conocer la palabra de Dios, si podemos tomar tiempo en ella y aplicarla a nuestras vidas, verán que no tropezarán. Verán que podrán mantenerse firmes. Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, comienza así. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Viene hablando respecto de las grandísimas promesas que Dios nos ha dejado. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y sigue diciendo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, hermanos, abundan, no bastan 5 minutos de lectura de la palabra de Dios, abundan. Debe abundar la palabra de Dios en tu vida. No pretendas ser libre de pecados, de aquellas cosas que te tienen atado. Si tú no abundas, si tú no te llenas de la palabra de Dios. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas que dice, no caeréis jamás. No vas a caer jamás si tú, hermanos, afianzas esta vocación en Cristo, si tú te afirmas en las cosas del Señor, en su palabra, no te
debilites, no aflojes. ¿Estás débil? Ve a la palabra. ¿Estás débil? Vuelve a la palabra. ¿Estás débil? Vuelve a la palabra. Vuelve a la palabra. Afiánzate, fortalécete. Y verás que si estas cosas abundan, ¿cómo pueden abundar estas cosas en tu vida? A través de la palabra. La palabra es la que va a hacer que a la fe tú le añadas virtud. Es la palabra la que va a hacer que tú a la virtud le puedas añadir conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. La palabra lo va a hacer en ti, se abunda. Así que te animo en esta mañana ¿En esta tarde? en esta tarde, perdón, es cierto, en esta tarde, Noche. tarde-noche, a que la palabra sea la supremacía sobre nuestra vida, a que la palabra ocupe ese lugar que debe ocupar, que sea la cabeza en tu vida, que sea la que guía tu vida, que la palabra sea tu fundamento, tu sustento para tu vida. Oramos. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias porque es preciosa, es poderosa, es santa. Señor, ayúdanos a seguir creciendo por medio de ella. Ayúdanos a no conformarnos, a no creer que ya somos salvos, a no creer que ya conocemos, a no creer que ya estamos en el punto justo. Necesitamos más de ti, Señor. Perfecciónanos a través de ella, equípanos a través de ella, siendo que somos hombres débiles. Somos flojos, Señor. Tenemos necesidad de ti. Ayúdanos. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén.